44 litros por segundo de un aceite de viscosidad absoluta de 0,101 newton segundo por Sí. metro cuadrado. Sí, no hace falta que lo leas, ahí lo vemos todos. O sea, Bueno, tengo me un pide calcular caudal la de un velocidad. aceite que circula por un tubo, me dan todos los datos y tengo que calcular la velocidad media, la caída de presión y el porcentaje de cambio de presión si yo reemplazo la cañería por otro Sí, material. para la velocidad media de aceite utilizamos lo que es la fórmula del caudal, que es igual a la Sí, velocidad media por el área, sí, sería el área mojada. sí. Y No, bueno, despejamos la velocidad no, media, reemplazando. pará, Mariano. No es el área mojada. Para el caudal es el área de flujo. Ah, sí, el área de flujo. Sí, Bueno, entonces para el área de flujo utilizamos lo que es el diámetro interior sí. de 30 centímetros y reemplazamos todos los valores y obtenemos el valor de la velocidad media, que es 0,623 metros por segundo. Bien. Después calculan el Después en el punto Reynolds. B, que pide la caída de presión, Sí. calculamos el número de Reynolds para saber si estamos trabajando en flujo laminar o turbulento. Y bueno, nos Ajá, da que flujo laminar. Este número es 1572,92. ajá. Utilizamos la fórmula de factor de fricción, 16 sobre el número de Reynolds, y Bien, obtenemos que es 0,01. bien. Aplicando la ecuación de Fanning y despejando el cambio de presión, obtenemos bueno, el valor correspondiente. Sí. Y utilizando para el factor de conversión, obtenemos en unidades de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y libra fuerza Ajá. sobre centímetro cuadrado. ¿Y cuánto te da la caída de presión? El cambio de presión da 65,98 kilopascal. Ajá. Después en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado 0,673 y en libras fuerza sobre centímetro cuadrado 1,44845. Después en el punto C, que decía el porcentaje de cambio de caída de presión si se reemplazara la cañería de fundición por una de concreto del mismo diámetro interior. Al ser el flujo laminar, el factor de fricción es independiente de la rugosidad. Por lo tanto, o sea, al No cambiar va de a cambiar. material, el cambio de presión va a ser el mismo. O sea, que el porcentaje Perfecto, de cambio va a ser igual a cero. perfecto, no va a cambiar. Muy bien. Bueno, muy bien, Mariano. Era un problema sencillo, pero está bien hecho. Bien, profe, gracias. Bueno, ahora el ejemplo 2 lo tenía en el grupo 1, el grupo 5 y el grupo 6. A ver, voy a elegir a alguien que lo exponga. Eh, a ver, Simón Paz. Bueno, profe, pues mi compañero podría presentar porque él lo hizo a la iteración, la hizo en Excel y la tiene él. Bueno, Lo podría. bueno. Contame, digamos, no hace falta que lo lea, pero contame de qué se trataba el problema. O lo Bueno, cuento yo, digamos. nuestro problema, a ver, nosotros lo que teníamos que hacer era encontrar la velocidad media y el caudal a partir de unos ciertos datos que nos daban y bueno, nosotros ahí no sabíamos si era un flujo laminar o turbulento, así que lo que hicimos es lo que usted explicó en el video, que era básicamente hacer una iteración en Excel eh, y hasta encontrar si el factor F nos daba que sea laminar o que sea turbulento. Eh, ahí Para lo encontrar el está caudal. presentando el compañero, Acá es quiero el hacer una Excel. aclaración, está bien. Acá quiero hacer Sí, una aclaración antes de que expliques el esquema, que en el enunciado les dicen que es una tubería con un determinado diámetro nominal
les dicen que es una tubería de acero con un diámetro nominal de 6 pulgadas y aparece SCH40. SCH se llama schedule. Yo les voy a escribir acá en el chat la palabra schedule, que se, digamos, abrevia como SCH. Le dicen schedule 40 y el diámetro nominal es 6. Eso es porque, y eso si ustedes, si alguna vez fueron a comprar una cañería, quizás van a estar familiarizados. Una cañería tiene un determinado diámetro nominal que depende de los tipos de cañería. En algunos casos corresponde con el diámetro externo, en otros casos es un valor, ese diámetro nominal, que no corresponde ni al diámetro externo ni al interno, como en este caso, por ejemplo. Acá se dice un diámetro nominal de 6 pulgadas. El diámetro va a andar alrededor de 6 pulgadas, pero el interno va a tener un valor diferente y el externo otro. Y me aparecen los números de schedule. Para un mismo diámetro nominal yo tengo distintos números de schedule. ¿Qué son esos distintos números de schedule? En definitiva me indican el espesor de pared que tiene el tubo. Yo puedo tener un tubo con un diámetro nominal de 6 pulgadas, pero es schedule 20, schedule 40 o schedule 60. A medida que más grande el número de schedule, mayor es el espesor. Porque, bueno, los usos de los caños son distintos, a veces están sometidos a presión, entonces tienen que tener mayor espesor, ¿o no? Obviamente, si tienen mayor espesor son más caros, son más pesados, o sea, hay toda una cuestión que uno tiene que analizar. Pero en definitiva, los caños comerciales vienen así. Entonces, en el enunciado les decían diámetro nominal 6, schedule 40. Hay una tabla que está dentro de la plataforma, en lo que son las tablas y gráficos, que les dan el diámetro interno y externo para los caños con un determinado diámetro nominal y de acuerdo al número de schedule que tenga para ese diámetro nominal, ¿sí? Entonces tienen que entrar a esa tabla para sacar el diámetro interno, que es el que tienen que utilizar porque yo tengo flujo dentro del tubo. Eso por un lado. Después les mencionan el material del tubo. Con el material del tubo yo lo que tengo que hacer es entrar a otra tablita que también está en esa pestaña, en donde les dan la rugosidad que tienen los distintos materiales, ¿sí? Entonces va a aparecer acero comercial, acero fundido, acero inoxidable, hierro fundido, plástico, cobre, bueno, distintos materiales con distintas rugosidades. Tienen que sacar de ahí los valores, ¿sí? Esa era una aclaración porque yo ayer no les expliqué lo del schedule, digamos. Bueno, perdón interrupción, Simón, podés continuar. Bueno, sacamos, como usted dijo, los datos de esas tablas, el diámetro interno y también la rugosidad del material del acero y lo colocamos en ese Excel, el cual, bueno, lo hacemos que itere hasta que nos dé la diferencia de la función objetivo, nos dé 0. Sí. Bueno, en este caso, como pueden ver, nos quedó que la velocidad ¿Podés media... agrandar? Sí. En ver, anda a ver. La velocidad media nos quedó este valor y Agrandarlo bueno, un nos poquito, quedó ahí que estamos. el Sí. flujo es laminar. Bueno, nos quedó que el flujo es lineal, que es lo que ya habíamos hablado de autoasumido, y bueno, resulta que estaba bien, pero bueno, acá está la explicación del por qué. Y bueno, y acá también está calculado el caudal en la misma iteración, lo hacíamos que nos vaya dando el resultado del caudal a partir de multiplicar esta velocidad media por el área usando el diámetro interno. O sea, el diámetro te da
0,15 metros, o sea, 15 centímetros. Sí. Sí, está bien. ¿Y el caudal cuánto bueno, te da? el caudal nos quedó acá en metros cúbicos por segundo en la iteración, pero había que pasarlo a litros, que bueno, es básicamente multiplicarlo por 1000. ¿Y cuánto te da? No vi, a ver. 42,32 litros por segundo. Bueno, me da 38, no sé por qué, porque el diámetro me da 15 centímetros. Bueno, puede venir de... Porque el caudal, a ver, cliquea en el caudal. Ah, ¿podés ponerlo un poquito más grande? Ah, ya está lo máximo. Y si no en vista, si no en vista. Sí, profe, ya está el máximo. Lo que pasa ahí es que puse 3,1415, no puse pin y 3,14, capaz que por eso es, pero... Bueno, está bien. Bueno, ¿se entendió entonces el procedimiento de iteración? Sí. ¿Y el resto? Sí, ahí lo único que tuvimos problemas, profe, es con el tema de la función objetivo, que al principio como que no nos iteraba. Eso Fabri, que es el que lo hizo, nos comentaba que el problema que tuvo es ese, que no iteraba y bueno, resulta que era por los paréntesis y por un tema de expresiones más que nada, porque lo que estábamos escribiendo estaba bien, pero el Excel no sé por qué no lo tomaba, no iteraba. Sí, yo quería separarlo bien bonito con paréntesis y todo, pero no, como que no lo quería tomar y lo tuve que poner así todo suelto nada más. Y ¿Cómo ahí lo suelto? tomó. Así sin paréntesis ni nada, así todo. No, sin Separando separación. Claro. cada operación así íbamos haciendo, pero Seguro no que no es dejaba. ese el problema, ¿eh? O sea, Sí, debe ser que si pusiste los paréntesis no los pusiste bien, por ahí te olvidaste de poner un por, viste que a veces uno pone un número o claro. una variable y pone el paréntesis al lado y tenés que poner por, digamos. Una No, creo cosa sí, así, o sea, pero el eran los paréntesis, paréntesis porque sí me arrojaba un valor acá, pero después cuando lo quería iterar, no me decía que tenía que darle un valor a la función y no me la quería tomar. Pero en la casilla sí me daba un claro, valor, digamos. algún problema de mal definición, pero seguramente no es el Sí. paréntesis. Pero O bueno, sea, eso es lo porque que el nos dio, digamos. paréntesis estando bien puesto no te va a influenciar en la iteración, digamos. Creo que eso sería todo, profe. Bueno, muy bien. El problema 3, que es grupo 2 y grupo 8. A ver, Galindo, Bueno, profe. Álvaro, Sí. contame a ver del grupo 8, del problema 3. ¿Quiere que comparta? Ok, ahí espero a que mi... Sí, por favor. Bueno. Este era el que les daba como de 2,5 metros el diámetro. ¿Ustedes eran? No daba 2. No, profe. Bueno. A nosotros nos da 723,2 ¿Qué? metros. ¿7 metros? El diámetro. No, Milímetros. 723. ¿723 qué? Milímetros. Ah, milímetro. Ah, Pasa que nosotros trabajamos en MKS todas las unidades y bueno, claro, bueno, eso tenía el tienen que otro tener número. mucho cuidado. Por ejemplo, un error, o sea, en algún lado me ponían
kilopascal y después me ponían pascal. Está bien, o sea, no hay problema, pero hay un 1000 ahí que anda dando vuelta, ¿me entendés? O sea, Claro, si yo tengo la suma de un delta de P sobre ρ y en uno lo pongo al delta de P en kilopascal, a la otra expresión la tengo que dividir en 1000 para que también me dé kilopascal. Así que verifiquen las unidades. Ese es el principal problema que están teniendo, digamos. Entonces, ¿cómo hicieron? Ah, bueno, bueno, acá lo hicieron bueno, súper el bonita la problema, explicación. bueno, lo que nos pedía el problema era el diámetro interior de Mm, una cañería nueva de fundición ujú, que tenía 2.400 metros de longitud y bueno, nos ujú, daban el dato de caudal y la diferencia de presión. Eh, Nosotros, bueno, primero para empezar buscamos datos de tablas. El primer dato que ujú, buscamos fue el de la rugosidad a partir ujú, de acero fundido. ujú, Y bueno, teníamos que se trata, el fluido que se trata es agua y ujú. también tenemos datos de densidad y viscosidad. Y, y bueno, como tenemos datos de caudal, nos faltan, eh, tenemos que calcular un diámetro, pero también nos falta el dato de velocidad. Entonces optamos por utilizar un método iterativo, Ujú. planteando la ecuación de Fanning, planteando la ecuación de Fanning y que todas las variables dependan del diámetro. Ujú. Entonces, planteamos que la velocidad es igual a 4 veces el caudal dividido pi por diámetro al cuadrado. Sí. Y utilizamos esa fórmula Ajá. con la siguiente función objetivo, que es la ecuación de Fanning, que tenemos el, el delta de presión sobre la densidad es igual La a la función velocidad, a dos objetivo, veces. Sí, está bien, o sea que esto es, y lo igualan a la caída de presión sobre ρ. claro. Ujú. Claro, nosotros no utilizamos el cero, directamente O hacemos sea, el ustedes cálculo cuando de les la caída de pide presión sobre a rho. qué valor lo van a hacer tender, lo van a hacer tender a delta de P sobre ρ. Sí, Ujú. Y usan la expresión de flujo laminar y la de flujo. Ah, tengan en cuenta, acá que yo les hice la aclaración, que el flujo turbulento, o sea, este factor es el factor de Darcy, ¿no? sí. O sea, que eso lo tienen que dividir en 4, digamos, si utilizan la ecuación de Fanning. Con la ecuación de Fanning. Claro, Profe, o sea, bueno, a la ahí tenía la... expresión del flujo turbulento, del flujo, acá cuando calculan, cuando la reemplazan a la expresión para flujo turbulento, a este, a este F lo tienen que dividir en 4. O sea, tienen que poner un cuarto de esta expresión, o a este número dividirlo en 4, porque este factor es el de Darcy. Ok, entonces también podríamos haber modificado la función objetivo, ¿no, profe? También sacarle el 2, pero entonces acá en flujo laminar tienen que poner 64. Claro. Bueno, en la ¿Entendés? función objetivo directamente solo dividimos entre 2, ya el 4 no lo utilizamos. Claro, porque ahí les aparece 2, porque en realidad la función es 4F por L sobre 2 por B cuadrado sobre Claro. 2D, ¿no es cierto? Entonces el 4 lo dividieron entre 2. Entonces ahí le tienen que sacar ese 2 y poner un 2 abajo.
un 2 ahí, 2 por. Y en el flujo laminar, en la expresión de flujo laminar es 64 sobre Reynolds en lugar de 16, para que sea siempre el de Darcy. ¿Sí? O sea que anda la de flujo laminar. Esto vale para todo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo ayer les aclaré? O sea, tengo que tener en cuenta eso. Fíjate ahí, ahí en esa tablita tenés que poner 64 sobre Reynolds. Entonces ahora volvé a iterar. A ver. Profe, a este lo tendría que multiplicar por un cuarto, ¿verdad? ¿A cuál? Al flujo turbulento. No, ya va a trabajar con la ecuación de Darcy en lugar de la de Fanny. Entonces ya está todo bien. No, es que estas son imágenes nomás, digamos, no está no son fórmulas. ¿Cuáles? Estas, digamos. Pero si ya la cambió. Sí, pero son imágenes nomás, no son fórmulas cargadas. Por eso la cambió en la casilla, digamos. Claro, ahora ya la cambié. Por un cuarto sería, ¿verdad? No, si vas a usar, vos ya cambiaste acá en la fórmula, está bien, ya cambiaste. Entonces, acá el de flujo turbulento la dejas a la expresión tal cual, porque esta de flujo turbulento me da el factor de Darcy. En la de flujo laminar, en lugar de poner 16 como tenía, en la fórmula de flujo laminar tenés que poner 64. En la casilla, digamos. ¿Entendés? Sí. Sería así, Entonces, ¿verdad? Por un medio. No, sí. Esa es la función objetivo. La que estabas cambiando recién, ¿o no? este es el flujo turbulento. La del flujo turbulento no la cambies. Sí, es la función. No cambies nada porque esa ya es el factor de Darcy. La de flujo laminar, cambiala. En la función objetivo. Y en la función objetivo, cambiala por la función objetivo esa que acabamos de poner en la fórmula. Sí. Así quedaría, ¿no? Sí. ¿Este valor me lo repiten? 427. ¿Qué valor? El delta de P sobre Rho te daba 627,6256. 56. ¿Puede ser que de así? ¿Cuánto te da? 0,55. Así es. 0,55 metros, ¿no? Sí. Sí. O sea, 552 milímetros me daba. ¿Los demás les quedó claro? Sí, profe, a nosotros nos dio igual también, 0,55. Bueno, o sea, da lo mismo trabajar con uno u otro. Lo que tiene que ser coherente, digamos. O siempre uso el de Fanny, o siempre uso el de Darcy. ¿Está? Muy bien. ¿Está claro para todos? Vamos al ejercicio 4. Bueno, el ejercicio 4 lo hizo el grupo 4. Orlandi, Ríos. Digamos, profe, hay algunas cosas que no entendíamos, eso de, no entendimos, o sea, tratamos de llegar a la velocidad media, era una integral bastante larga, llegamos así medio mal, no nos alcanzó el tiempo para sacar bueno, los números. pero al margen de que no les alcanzó el tiempo, entienden, o sea, yo ¿por qué les puse ese ejemplo? Yo se los puse para que ustedes vean cómo se facilita
el cálculo si yo tengo el mismo problema y lo resuelvo directamente utilizando el concepto de factor de fricción. Fíjense cómo es de laborioso utilizando, porque en el problema 4, ¿qué es lo que se pedía? Había un ejercicio 6 de la parte A, en donde tenían que analizar el flujo a través del espacio anular entre dos tubos. ¿Se acuerdan? Sí, En ese ejemplo tenían que encontrar la expresión del caudal, ¿sí? Y el valor, porque les daban valores numéricos para calcular el caudal, lo cual implicaba que ustedes tenían que tomar la expresión del perfil de velocidad que habíamos desarrollado en el ejemplo e integrarlo, o sea, hacer la integral del perfil de velocidad, que era B sub z o B sub x o B sub y, no sé cómo le llamaron, en función de R, por el diferencial de área en coordenadas cilíndricas, que el diferencial de área es R, diferencial phi, con R variando entre R1 y R2 y phi variando entre 0 y 2pi. Esa era la integral que ustedes tenían que resolver y encontraban la expresión del caudal en función de R1 y de R2. ¿Sí? Sí, era Y con extremadamente eso largo. habían datos y podían encontrar un valor. Entonces yo lo que les decía en este ejemplo del problema que está planteado en esta guía es que tomen ese valor de velocidad media y apliquen la ecuación de Fanning para calcular la caída de presión. Calculen el Reynolds y calculen el factor de fricción y eso lo reemplazan en la ecuación de Fanning y encuentran la caída del delta de P y ven si les da del orden del dato de delta de P del ejercicio 6 de la guía de la parte A. Pero ¿qué es lo único que tenían que hacer en este caso? Es que tienen que calcular un diámetro equivalente, porque acá yo no tengo flujo a través de una sección circular, no es flujo a través de un tubo de sección circular, es flujo a través de un ánulo. Pero en la teoría justamente se explica de que cuando la sección no es circular, uno puede sacar el diámetro equivalente, que se calcula a partir de la definición de radio hidráulico, que es el área de flujo sobre el perímetro mojado, y justamente está deducido a que es igual el diámetro equivalente para el caso de flujo en un ánulo. O sea que tienen que, en definitiva, tomar como diámetro para el cálculo del Reynolds y para todos los cálculos, tomar como diámetro el diámetro equivalente y trabajar como si fuera un tubo de sección circular común y no un ánulo. Y el valor de delta de presión que ustedes encuentren tiene que ser del orden, capaz que no es exactamente igual, pero tiene que ser del orden del valor de delta de P que tenían dado como dato en el ejemplo 6. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora quedó un poco más claro. Sí, nosotros no sabíamos a qué se refería con lo de radio hidráulico, no sabíamos cómo encararlo después de tener el valor Pero es medio. que lo que pasa, ¿sabés qué pasa, Eugenio? Eugenio y todos, ¿no? O sea, yo porque Eugenio me está contestando. Yo me doy cuenta, por las preguntas que me hacen y todo lo demás, que no están viendo las teorías. Y así es difícil. Estos problemas son casos, no tienen una dinámica toda igual, ¿me entendés? Entonces tienen que leer la teoría para que puedan resolver esto, tienen que tener el concepto. En la teoría está explicado por qué se utiliza el radio hidráulico, es una manera, digamos, de aproximar una sección que no es circular a una sección circular y poder aplicar todo, como vimos, como flujo en tubos. Pero lean la teoría. Bueno, problema 5, grupo 7. Ahí comparto, profe, ya lo explica mi compañera. ¿Cómo? Ahí comparto. Ana ahí está presentando. Bueno. Ahí está, profe. Ahora el problema de sumergida en el túnel de aire. Consideramos que era un flujo
alrededor de un objeto sumergido y lo Ujú. primero que hago es el área, después la energía cinética, ¿El área qué área toma? el área del círculo, Ah, bien. Sí. digamos, sí. Cálculo la energía cinética con la densidad del fluido que saqué por interpolación, la velocidad del fluido Sí, y cálculo el Reynolds sí. con la Y me densidad, da, la velocidad del metro y la viscosidad. Y me da ese valor. sí. Entonces voy al gráfico de factor de fricción versus Reynolds y Ajá, parte del gráfico se trabaja con la ley de Stokes. Entonces sí. para calcular el factor de fricción hago 24 sobre Reynolds. Bien. Eso me indica que es un flujo reactante. Ajá. Después voy a la definición del factor de fricción y encuentro la fuerza. Ujú. Lo que me faltó es, porque no, en el punto B nos daban distintas velocidades y tenía que calcular para cada una de esas velocidades una fuerza y después hacer un Ujú. gráfico. Ujú. Eso me faltó, pero Bueno, creo que ya, bueno, háganlo y lo comentamos el miércoles que viene, cómo les dio. ¿Eh? gracias. Bueno, hoy como nunca llegamos justo a las 11:57 y ya vimos todos los ejemplos, así que como ven los problemas no son demasiado complicados. Yo creo que son más fáciles. El TP anterior, la parte A, por favor dedíquenle tiempo, vean la teoría. Si no me quieren escuchar a mí en la grabación, miren la presentación que yo les comparto en la plataforma, porque es muy importante que tengan los conceptos claros, ¿sí? Que sepan, digamos, cuándo analizar una situación u otra. Un Profe, comentario, sí. una pregunta rápida. ¿Esta parte B del TP2 se la puede presentar en Excel o tiene que ser sí o sí a mano? No, la pueden presentar en Excel también. Si quieren todo Bueno, hacerlo en Excel, todos los claro, ejercicios. Escuchen, todos tienen que presentar todos los ejemplos, ¿no? No es que cada uno presenta nada más que el que vio en el grupo. ¿Está claro eso? sí, sí, profe. Ah, me tienen que presentar la guía resuelta completa. Sí, si la querés presentar en Excel, no tengo problema yo. No sé cómo van con el TP1, ya subieron todos el TP1, porque yo hasta que no suban todos no les voy a pasar los resultados para que ustedes hagan autocorrección del TP1, digamos. Y el TP2, parte A y B, entregan el viernes de la semana que viene. Ya está subida la tarea. Les quería hacer una pregunta antes de que se vayan. Yo ya les pasé, recuerdan, la fecha y el lugar en donde vamos a tomar los parciales, ¿sí? Que van a ser en forma presencial. Por eso les aviso con tiempo para que los que no viven acá en la ciudad puedan tomar los recaudos para poder asistir. Y una cosa más, tienen que estar vacunados, ¿no? Al menos con una dosis. Lo ideal que estén con 2, pero al menos con una dosis. ¿Ustedes están vacunados? ¿Se han estado vacunando? Yo sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, Sí, profe. buenísimo. Buenísimo. Sí, Se tienen que profe. vacunar todos, por el bien de todos nosotros. No de ustedes mismos y de todos, digamos. Bueno, terminen de completar también el tema de los grupos, que esta mañana antes de la clase estuve viendo de que no están todavía todos los grupos asignados. Los oyentes, cárguense al grupo de oyentes y luego que pase el plazo, lo que no esté encargado de los oyentes, yo los voy a desmatricular, porque así vamos poniendo claras las cuestiones, ¿sí? Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Ya tienen subido todo lo del tema 4, que es conducción de calor.
ustedes se van a dar cuenta cómo les va a resultar mucho más sencillo los temas de conducción de calor, que tienen la misma dinámica, digamos, de la parte de transferencia de cantidad de movimiento, pero bueno, como ya tienen todo este ejercicio, les va a resultar mucho más fácil. Así que bueno, ahí está toda la teoría, también hay ejemplos extras, está puesto el práctico, está todo listo para que comiencen con el tema 4 y lo vemos la semana que viene. La semana que viene, el miércoles, tomo coloquio del tema 4, que es conducción de calor, así que estudien eso. ¿Coloquio o cuestionario, profesora? Cuestionario. Ah, bien, gracias. Sí. Bueno, nos vemos, chicos, que tengan un buen fin de, que la pasen bien y nos vemos el miércoles Hasta luego, que profe, viene. gracias. Igualmente, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe.